Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, habrá capítulos que serán instructivos y otros donde encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos, de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Éxodo 22. Comenzamos nuestro recorrido por estos 10 capítulos en Éxodo llamados la ley. Parece que son como un montón de reglas al azar en la vida de Israel, pero hay mucho más que escoger y elegir qué reglas aplican a nuestras vidas. Hay una frase importante que necesitamos usar como lente al leer los primeros 5 libros de Moisés. Ese conjunto de lentes se llama el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es una frase del Nuevo Testamento que nos habla de la intención y el significado más profundo detrás de las leyes de Dios, en lugar de solo obedecer las reglas por fuera. El apóstol Pablo contrasta el espíritu de la ley con la frase la letra de la ley, que enfatiza la adhesión estricta a las palabras de la ley, incluso al punto de descuidar su propósito mayor como la justicia, misericordia y amor. Se nos dice en 2 Corintios 3:6 estas palabras, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Yo creo que detrás de estas cientos de leyes hay un propósito mayor llamado el Espíritu de la ley, así que pongámonos esos lentes. Hace años, una serie de estudios se propuso determinar cómo una cerca y un límite afectaban el comportamiento de los niños en un parque. Los investigadores construyeron un área de juegos sin ninguna cerca. Durante el experimento, los niños se quedaron en el centro casi con miedo y nunca se aventuraron más allá de la estructura principal. Luego los investigadores pusieron una cerca. Inmediatamente, el comportamiento de los niños cambió. En lugar de quedarse con temor en el centro del espacio, se movieron con libertad hasta la cerca, explorando y disfrutando de todo el espacio. ¿Qué concluyeron los investigadores? La conclusión fue clara. Con una limitación definida, los niños se sentían más seguros para explorar. Con un límite, en este caso la cerca, se daba a los niños tranquilidad para recorrer todo el lugar. En otras palabras, las cercas traían libertad. Era la ausencia de cercas lo que creaba temor e inseguridad. La ley era la cerca, la ley era seguridad. La ley no era para atarlos, sino para ayudarlos a avanzar en unidad. 8 veces en los versículos iniciales se nos presentan 2 palabras de responsabilidad personal, hacer restitución. Las palabras hacer restitución tienen un espíritu detrás que muestra contrición, responsabilidad y honra. Se nos dice que debemos hacerlo y no ser obligados por un tribunal a hacerlo. Hacer restitución es corregir un daño que causamos por accidente o por negligencia. En lugar de ser un pueblo que simplemente sigue adelante pensando, si nadie lo vio y nadie me atrapa, entonces gané. Así es nuestra cultura hoy. Era tarde en la noche e iba de regreso a casa, después de una noche de compañerismo en la iglesia. Cuando intentaba doblar en la esquina en una calle concurrida de la ciudad, golpeé el espejo lateral de un carro estacionado. No arrancó el espejo, pero dejó un rayón bastante claro. Fue mi culpa, fue mi negligencia. Y lo que tenía a mi favor era que en realidad no hubo un gran ruido cuando eso pasó. Además, era medianoche y no había nadie afuera, sin testigos. El daño no era tan grave. Nadie podía notar mi placa y, lo más importante, yo era un estudiante universitario y un voluntario en la iglesia. ¿Cómo se suponía que yo sacara cientos de dólares que no tenía? Y aquí viene el desafío. ¿Qué es lo que tú harías? Sin el espíritu de la ley, sin la cerca, uno simplemente sigue manejando. No estamos pensando hacer restitución. Pensamos, no es mi problema.
No arreglamos el daño que causamos. Esperamos que la víctima nos atrape, nos lleve a la corte y entonces sí nos obligue a pagar. Yo sabía que tenía que parar. Yo sabía que tenía que dejar una nota que dijera lo siento mucho. Yo causé este daño en el espejo de su carro. Mi número de teléfono es, mi nombre es, y me haré responsable de repararlo. Ese es el espíritu de Éxodo 22. Dios forma una cultura de gente responsable que cometerá errores, causará daño y golpeará espejos en el desierto, pero que asumirá la responsabilidad para corregirlo. Alguien dijo una vez, sin restitución el arrepentimiento no está completo. La restitución no es solo para cuando golpeas carros en la madrugada. La restitución no es solo arreglar con dinero. La restitución también puede ayudar a restaurar a alguien con una disculpa, reconociendo el daño que causaste. Pensamos que no haberlo hecho a propósito nos libera de responsabilidad, pero no según Éxodo 22. El espíritu de la ley me hace responsable de enfrentar el daño que yo causé. Esas dos palabras, haz restitución, solo puede ocurrir con otras dos palabras, valentía y humildad. Entonces pasa algo en la conciencia y el corazón. Quedan libres y quedan limpios. Cuando leas Éxodo, Levítico y Deuteronomio, pídele a Dios que te ayude a ver el espíritu detrás de lo que se dice. Eso lo hace mucho más poderoso. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.